Hola, buenos días. Vamos a ver qué empresas me parece que están más baratas en este momento para comprarlas ahora. Pero antes os cuento que he abierto una cuenta en TikTok hace pocos días. Porque creo que puede ser una buena forma de hacer llegar a gente nueva todo el tema de las pensiones, la liberalización del suelo y el cambio de sistema que propongo. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para que el sistema de capitalización de las pensiones sea realidad lo antes posible, porque a mí es que cada día me parece más absurdo que sigamos viviendo en una sociedad en la que la mayoría de la gente aún se cree que va a vivir de una estafa piramidal, que eso es una idea completamente absurda y que no tiene ningún sentido. La cuenta de TikTok es GoyoHJ, igual que en Instagram y en Facebook. En la pantalla os pongo la rentabilidad por dividendo de todas las empresas a esos precios de compra. Están calculados con los dividendos de 2021 o con las estimaciones de 2022 en los casos en que ya tenemos estimaciones fiables para los dividendos de 2022. Ya sabéis que el PER, la deuda, el valor contable y muchos más datos de muchas más empresas los tenéis en la base de datos que tengo en invertirenbolsa.info. Como siempre, procurad comprar las que no tengáis o las que tengáis poco. En el sector de agua, a United Utilities le ha afectado este año un efecto contable por la subida de la inflación, pero no tiene efecto en la caja y está subiendo el dividendo del 5%. A medio plazo, además, la subida de la inflación probablemente le beneficiará en los próximos años. En alimentación, Danone, sin los costes iniciales que está teniendo, por su programa para dar más prioridad a los productores locales por el tema de la desglobalización, en 2022 tendría un resultado muy parecido al de 2021. Unilever en 2022 probablemente va a tener beneficios muy parecidos a los de 2021. Kraft sigue mejorando poco a poco y la deuda ya la tiene controlada. Y AB Foods está muy cerca de recuperar la normalidad. Recordad que AB Foods tiene a Primark y donde le cayeron muchos los beneficios con el parón fue en Primark. El negocio de la alimentación siempre ha ido bien estos años, pero Primark fue mal y ya se está recuperando. En eléctricas y energía, Enagás parece que va a tener muchas oportunidades para invertir con este nuevo escenario de la energía que hay en Europa. Y si para eso tiene que bajar el payout, no pasa absolutamente nada, como os conté en este vídeo sobre Enagás que dejo por aquí precisamente sobre el tema de su dividendo. Iberdrola ha mejorado sus previsiones de dividendos para los próximos años hace poco, como os cuento en este otro vídeo que os dejo por aquí. Los resultados de Endesa estos últimos trimestres cayeron un poco por la subida del precio del gas, pero ya están mejorando. Como el gas sigue cayendo, lo lógico es que sigan mejorando y vuelvan a su nivel normal. Redeia, que es la antigua red eléctrica, en 2022 está teniendo un resultado muy parecido al de 2021. E.ON va a tener en 2022 un resultado muy parecido al de 2021 y hasta 2026 espera un buen crecimiento de su beneficio por acción y de su dividendo. Los detalles de todos estos resultados, que son los del tercer trimestre de 2022, ya sabéis que los tenéis en el hilo del foro de cada una de estas empresas y de otras que no cito aquí pero que seguimos en la base de datos y en el foro. Engie en 2022 está teniendo un año muy bueno por la subida de los precios de la energía. Así que sería muy normal que en 2023 le caigan los beneficios. Y no pasará nada si es así. Pero tampoco debemos comprarla ahora a cualquier precio porque sabemos que 2022 está siendo anormalmente bueno. Por cierto, ya hay brokers españoles que registran las acciones de Engie y otras empresas francesas, y eso quiere decir que ya os retendrán solo el 12,8% de los dividendos que cobréis. Además que os darán los bonos de más dividendos, más acciones y todo esto que dan muchas empresas francesas. National Grid en 2022, por el tema de la energía, está teniendo unos resultados algo mejores de lo que se esperaba. A las aseguradoras les beneficia a medio y largo plazo la subida de los tipos de interés, como os expliqué en este vídeo que dejo por aquí, pero a corto plazo les está perjudicando un poco la subida de la inflación. Pero esto ya lo están corrigiendo y debería mejorar más en los próximos trimestres. Catalana Occidente está teniendo unos resultados muy buenos en 2022. En línea directa aseguradora sí que le está afectando mucho la inflación porque le está costando compensarla, mucho más que las demás. Pero antes o después lo acabará compensando. Y creo que esta caída por estos peores resultados es una oportunidad de compra muy buena. A Mapfre le está afectando un poco la subida de la inflación, pero no mucho, y pronto lo compensará. A Allianz le está cayendo los resultados en 2022 por una provisión que ha tenido que hacer por unos fondos, un problema con unos fondos. Pero quitando eso, el negocio va bien y está compensando ya la subida de la inflación. Además, está recomprando acciones y va a hacer más recompras de acciones. Aviva también va a seguir haciendo recompras de acciones importantes. AXA en 2022 probablemente va a tener un beneficio muy parecido al de 2021. Las cotizaciones de las inmobiliarias han caído mucho por el miedo a subir los tipos de interés, pero tienen mucha de su deuda a tipo fijo, su negocio va bien y creo que esta caída es exagerada y cotizan a buenos precios de compra. Colonial está creciendo a un ritmo muy bueno y a estos precios tiene un descuento sobre su valor contable del 50%. Berlinda también está creciendo a buen ritmo y creo que su negocio de centro de datos va a ser muy bueno y muy interesante. Clepie ya ha recuperado el nivel de negocio de 2019, antes del parón. Unival sigue mejorando esos resultados y sigue aumentando su valor contable. Y en 50 euros tiene un descuento sobre su valor contable del 70%, que es muchísimo. En 2022 no va a pagar dividendo aún, pero en 2023 volverá a pagarlo. Simon probablemente recupere en 2023
el dividendo de $8,30 de 2019 y la ve muy barata. Los bancos están teniendo muy buenos resultados en 2022, con subidas de beneficios, subidas de dividendos y recompras de acciones importantes. Los resultados de Sabadell y Bankinter han sido muy buenos. El BBVA también ha tenido buenos resultados y en 2022 probablemente tendrá un beneficio por acción de alrededor de €1 y para un dividendo por acción de alrededor de 0,40 euros. El Banco Santander sigue haciendo recompras de acciones, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. La Caixa también ha tenido muy buenos resultados y acaba de terminar su recompra de acciones del 10% del capital. Entre las industriales, Acerinox sube el dividendo a 0,60 euros y sigue recomprando acciones. CIE está creciendo mucho y tiene planes de crecimiento muy buenos para los próximos años. Gestamp también está teniendo unos resultados muy buenos en 2022. Y esto en las industriales tiene mucho mérito por la subida de la inflación y de la energía. Acá, por ejemplo, sí le está afectando la subida de la inflación y la energía, que es lo normal, pero con los beneficios de 2021 tiene un PER de 11,5 veces. Y eso que los beneficios de 2021 aún están bastante por debajo de su potencial. También Everpapel está afectando la subida de la inflación, pero con los beneficios de un año normal, a este precio tiene un PER de unas 7 veces. Está muy barata. Vidrala es otra industrial que va a tener un mal en 2022 por la inflación, pero en 2023 mejorará, como todas las empresas industriales que ahora están teniendo este problema. Y exactamente lo mismo le pasa a Miquel y Costas, que la inflación le está afectando, pero probablemente en 2023 mejorará y recuperará su nivel normal de beneficios. BASF, sin embargo, está aguantando muy bien la subida de la energía y de las materias primas. A Henkel también está afectando la inflación en 2022, pero en 60 euros tiene un PER de unas 11 veces con los beneficios de un año normal. BMW va muy bien y tiene un PER de unas 4 veces. Mercedes también está teniendo un año muy bueno y el PER es de unas 5 veces. Y en mi opinión, BMW y Mercedes ya están haciendo coches eléctricos mejores que Tesla. Boeing en 2022 también está afectando la subida de la inflación, que es lo normal en las industriales, ya os digo. Probablemente recuperará su nivel normal de beneficios en 2023 o 2024 y con su nivel normal de beneficios a estos precios cotiza un PER de 7 veces. Los problemas de TSM en 2022 os lo explico en este vídeo que hice por aquí y en $120 me sigue pareciendo una compra muy buena. En el lujo, Louis Vuitton sigue creciendo mucho y en 700 euros me parece una compra correcta. Correcta porque es que el Louis Vuitton es muy poco probable que se pueda comprar a precios muy buenos. Burberry también está teniendo un buen 2022 con crecimiento muy alto de beneficios y le está funcionando la estrategia de entrar en el sector del lujo, que os expliqué en el vídeo que hice sobre Burberry. En tecnología, Amadeus ya tiene un nivel de actividad que es entre el 70% y el 90% del nivel de 2019 según el parámetro que miremos. Y en 2023, si todo sigue así, ya volverá a tener unos resultados normales. Indra, a finales de 2023, si sigue así, tendrá exceso de liquidez porque habrá devuelto toda su deuda y podrá subir mucho el payout o hacer recompras de acciones. El negocio ordinario de IBM ya está creciendo a un buen ritmo y en $140 tiene un PER de unas 13 veces de un año normal. Intel en $25-30 me sigue pareciendo una compra muy buena, como os explico en este vídeo sobre Intel que os dejo por aquí. En construcción, ACS ha subido mucho desde los mínimos, pero es que creo que estaba excesivamente barata. En telecos, Deutsche Telekom tiene el 60% de su negocio en Estados Unidos y sigue aumentando ese porcentaje y reduciendo lo que tiene en Europa. Por ejemplo, ha vendido su filial en Holanda para aumentar su porcentaje en su filial de Estados Unidos. Por eso está creciendo y ha mejorado sus previsiones de beneficio por acción y dividendo. ATT ya está mejorando tras la adquisición de Warner. Verizon creo que está en muy buenos precios con la caída que ha tenido por la subida de la inflación, que realmente le ha perjudicado poco. En cuanto a las telecos europeas como British Telecom, Vodafone, Telefónica y Orange, si creéis que la regulación va a cambiar a mejor, están muy baratas. Y si creéis que la regulación no va a cambiar, no las compréis. En otros sectores, AIDA está teniendo un mal año en 2022 por la inflación y otros problemas propios. Pero son todos problemas temporales. Por estos problemas propios, aparte de la inflación, es probable que en 2023, o posible, que en 2023 no llegue al nivel de beneficios de 2021. Pero en 120 euros tiene un PER de un año normal de unas 11 veces y creo que es una compra muy buena. Veolia está creciendo a buen ritmo en 2022 y probablemente seguirá creciendo bien en los próximos años. Y está haciendo bien la integración con Suez. A Euronext le están cayendo los beneficios en 2022 principalmente por los costes iniciales de la integración de la bolsa italiana, de la compra de la bolsa italiana. Pero esta integración está yendo bien y en 70 euros tiene un PER de unas 13 veces de un año normal. Royal Mail, que ahora se llama IDS, aún no ha resuelto sus problemas con los sindicatos. Lo lógico sería que estos problemas se resuelvan de una forma razonable y en ese caso estos precios están muy baratos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho y nos seguimos viendo en el foro de invertir en bolsa y a partir de ahora también en TikTok, en Instagram y en Facebook.